Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Un abrazo para ti en esta noche, donde quiera te encuentres, en cualquier parte de la geografía del territorio nacional de Colombia. Para todos nuestros amigos que hacen parte de la Red Fundación Enseñanza Integral, esta página que hemos abierto para llevarte a ti siempre un mensaje de esperanza, de motivación. Para esos amigos que también están en el exterior, que están en cualquier parte de Latinoamérica, bendiciones. Dios de paz, el Dios de amor, bendiga la vida tuya de una manera especial. Estamos en el programa Leer la Biblia si es posible. Solo debes crear un hábito de lectura diaria. Y nos encontramos leyendo el libro de Primera de Juan, hoy nos corresponde el capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Hemos invitado a nuestro programa a esta hermosa Biblia que se llama la Reina Valera 1960, ¿sí? Reina Valera 1960, en letra gigante, letra grande, para ver ya que cuando uno está rayando los 50. Dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saber que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien, seguimos entonces leyendo, en este caso, el libro de Primera de Juan. Y hoy nos está hablando de lo que son los hijos de Dios, ¿sí? Lo que es tener ese nombre de ser hijo del Señor, hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, ¿verdad?, está llamado en primer lugar a no cometer pecado. Es lo que están en los primeros versículos
está diciendo que como hijos de Dios estamos llamados a no pecar, ¿sí? A no pecar. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, en este sentido, miramos acá, ¿verdad? Todo lo que es, esto representa como hijos de Dios. Y luego, dentro de ese cuadro en el capítulo número 2, de ese cuadro bíblico que está allí, podemos entonces presenciar que al final, en este caso, Juan está dando una recomendación. Y es una recomendación para esos que tenían bienes, para aquellos que tenían, de alguna forma estaban mejor acomodadamente. Y Juan le dice en el verso 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Pregunta Juan, ¿cómo ha de morar el amor de Dios, ¿sí?, en ese corazón? ¿Cuáles son los bienes de este mundo? Examinemos cuáles son los bienes que tú tienes. Todos tenemos bienes, ¿sí? Los bienes entonces vienen a ser esas propiedades que pertenecen bien sea a una persona o bien sea a un grupo de personas. Entonces, ¿cuáles son esos bienes que nosotros tenemos? Bueno, tenemos distintos bienes. El conocimiento, la motivación, la energía, donaciones. Nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de ayudar a alguien, de orientar a alguien. Son los bienes. Todos tenemos bienes que podemos compartir con nuestro prójimo, que podemos compartir con la familia, que podemos compartir siempre con alguien que está necesitado de ese bien que yo tengo. Dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Por eso nosotros debemos compartir. Y la invitación es a compartir. Y dice el verso 18, dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Somos muy dados a estar hablando, diciendo, pero en la realidad no es tan concreto, tan real lo que tú puedes compartir con otra persona. Entonces podemos nosotros siempre tener un bien y compartir, bien sea con la familia y con esa persona que está cercana. Hermoso capítulo del Evangelio de Juan, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Tú eres un hijo de Dios, tú eres esa hija de Dios, eres la pupila del Señor y Juan está escribiendo para nosotros, ¿sí?, en este libro de la comunión con Dios. Grandioso, hermoso el capítulo número 3. Bueno, dejamos allí en esta noche. Saludes para ti, sigue leyendo la palabra de Dios. Donde quiera te encuentres, siempre debes buscar la forma de leer la palabra del Señor de gloria, la palabra de nuestro Señor de gloria. Dios te bendiga grande y ricamente. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro desde esta oficina en la Fundación Enseñanza Integral en la ciudad de Bogotá para Colombia y para todos esos amigos que están en otros lugares. Bendiciones, un abrazo fraternal. Sigue leyendo el mensaje de Dios y continuamos en este programa de leer la Biblia si es posible. Nos vemos en el próximo. Chao, nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.